Una palabra de Dios directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos una vez más poder estar con ustedes compartiendo un mensaje, ¿no es cierto?, directamente a nuestros corazones, a nuestras vidas, a nuestra alma. El alma es la que tiene que formarse, ¿no es cierto? El alma es la que tiene que ir pareciéndose al tipo de Cristo. Es el alma, ¿no es cierto? Sabemos que Dios ama a su Hijo y cada vez que nos vamos pareciendo, vamos llegando a la meta poco a poco en parecernos a su Hijo. Es tan especial eso, el poder cada día llegar a ser como Cristo. Todos los días esa debe ser nuestra meta, llegar a tener esa característica de la que hablaba Pablo, es la preeminencia del amor, hablando de frente del carácter de Cristo. ¿Quién puede tener tanto amor que sufrió, no es cierto? Dice que el amor es sufrido, que el amor es benigno, el amor todo lo puede, todo lo soporta. Ese estaba hablando de nuestro amado Jesucristo, del Hijo de Dios. Y eso es lo que tenemos que poco a poco vamos desarrollando, vamos dando fruto de aquella persona tan importante que es para nosotros y tan importante que es para nuestro Padre, que es su propio Hijo, dando su vida por nosotros para que podamos disfrutar, para que podamos gozar, ¿cierto?, de esta salvación. Aún Pablo, estando preso, estaba gozoso porque él tenía su mirada hacia afuera, fuera de la cárcel. Todo el rato que Pablo, ¿no es cierto?, a donde se ve la película de Pablo, se ve dentro de la cárcel, enseñando, discipulando, orando por la gente que estaba afuera. Era como un productor trabajando interno, ¿no es cierto?, como haciendo todo, produciendo todo, hablando de esa forma, pero dentro de la cárcel, organizando, preparando, equipando, entregando cartas, ¿no es cierto?, escribiendo. Bueno, gran parte la escribió Lucas. Ver el carácter que tenía Pablo formado a través de todo lo que él había pasado, ¿no es cierto? Y esa es nuestra certeza, nuestra convicción, el poder llegar a ser cada día como Cristo, ¿no es cierto? Algo me llama mucho la atención a mí al hablar al poder leer esto en la versión amplificada, ¿no es cierto? En 2 de Corintios, capítulo 4, 2 de Corintios, si no me equivoco, capítulo 10, perdón, segunda de Corintios, capítulo 10, me faltó el 10, me faltó el 10, y lo vamos a traducir inmediatamente al castellano, a donde nos habla abiertamente, ¿no es cierto? Ahí está. A donde nos habla con respecto a derribar argumentos. 2 Corintios capítulo 10 versículo 4. Ahí está. Porque las armas de nuestra milicia no son físicas, no son armas carnales, ni de hueso ni de carne, sino que son poderosas ante Dios para el derrocamiento, ¿no es cierto?, y la destrucción de las fortalezas.
de fortaleza. ¿Contra qué estamos peleando? ¿Contra qué estamos haciendo gallito, ¿no es cierto? Contra las fortalezas que se ponen dentro de las mentes, ¿no es cierto? Argumento que pone la gente, argumento que pone... Hay tanto argumento fuera como dentro de la iglesia. Hay argumentos que hay que derribarlo, hay argumentos que se ponen dentro de las personas por fidelidad dentro de su propia denominación, su iglesia, por tantas cosas que uno pasa, ¿no es cierto? A veces uno nace en algún lugar y es fiel a eso, pero no es fiel a la palabra de Dios, no es fiel a lo que Dios realmente nos está hablando con respecto a las fortalezas, derribar fortalezas, ¿no es cierto? A las mentiras de Satanás, a las mentiras, ¿no es cierto? A engaños, a interpretaciones de repente que no están cercanas a las escrituras, argumentos que no están netamente bíblicos, ¿no es cierto? Y a veces la sociedad nos pregunta cosas, a veces la sociedad nos enfrenta ante una sociedad como la que vivió Pablo, ¿no es cierto? De donde hubo homosexualismo. Yo creo, se imagina que una de las etapas donde hubo más homosexualismo hubo en la etapa de donde estaba Pablo, ¿no es cierto? Pero eso tampoco frenó el evangelio, nada de eso frenó. Yo no me imagino ellos haciendo marcha. Yo sé que cada uno tiene su argumento, sí, Pablo tenía su argumento, todos tenían su argumento, y para eso tenemos que estar preparados, tenemos que estar equipados, y también decirlo de qué forma lo decimos, de qué forma lo podemos hablar, ¿no es cierto? Presentar defensa, hablar de la esperanza, pero hablarla con cortesía, hablarla con respeto, tener argumento de lo que Cristo realmente vino a cumplir. Él vino a sufrir, vino a morir, pero al tercer día resucitó y nos dio salvación. Juntamente con la salvación, ¿cierto? Vino todo lo que todos sabemos, nos justificó, nos perdonó, nos lavó, nos puso en una posición, a pesar que nuestras circunstancias a lo mejor son difíciles, como Pablo, ¿no es cierto? Su circunstancia era estar preso, pero su posición estaba sentado juntamente con Cristo. Su posición era su mirada hacia adelante. Él no se ponía a mirar hacia atrás, ¿no es cierto? Yo me imagino Pablo mirando hacia atrás, matando a Esteban, matando a niños, mujeres, hombres, ancianos. Era terrible Saulo de Tarso, ¿cierto? El famoso Saulo de Tarso, a ser transformado como Pablo, el apóstol de la gracia. Pablo, el que predicaba las buenas noticias, el que se enfocó, se direccionó en hablar en Jesucristo, en el resucitado, en que Él se acercó, ¿no es cierto? El propio Hijo de Dios se acercó y enfrentó a Pablo, ¿no es cierto?, de una forma extraordinaria. Y ahí vemos que fue la gracia, ahí vemos que fue el favor de Dios que Pablo tuvo ahí con respecto a que Dios salió al encuentro por pura gracia, por puro favor. Siendo apóstol, ¿no es cierto?, Dios no lo usaba porque era apóstol, Dios lo usaba por gracia. Y de esa misma forma Dios nos usa a cada uno de nosotros de distintas formas, de distintas maneras. A veces queremos tener un formato que así debe ser, y Dios tiene multiforma de poder usar, de poder extender su reino a través de tantos medios y medios de comunicación como es la radio, la televisión. Saludamos desde aquí a Puerto Aysén, a nuestra radio allá, Chacabuco, Puerto Aysén, que Dios nos ha regalado esa radio, ¿no es cierto? Estamos bien contentos por eso. Es un, no diría fruto, diría un resultado más fue dado por Dios, ¿no es cierto? Dios pagando al contado esa radio, ¿no es cierto? La FM 102.1 de allá Chacabuco, Puerto Aysén. Era un anhelo ¿no es cierto?, de poder tener una radio importante allá en la costa de nuestra región de Aysén, y estamos transmitiendo un mensaje, el mensaje de la salvación, el mensaje que transforma,
el mensaje que seduce, el mensaje que nos hace nacer de nuevo, el mensaje que nos abren nuestros ojos para poder entender tantos misterios y tantas cosas que tiene la palabra de Dios. A ver si puedo buscar lo que estaba buscando. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Decía: porque las armas de nuestra guerra no son físicas, sino que son armas de carne y de hueso, sino que son poderosas ante Dios para el derrocamiento y la destrucción de las fortalezas. En la medida en que refutamos argumentos y teorías y razonamientos y todo lo orgulloso y noble que se pone en contra del verdadero conocimiento de Dios, y llevamos cada pensamiento y propósito cautivo a la obediencia de Cristo, el Mesías, el ungido. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener argumentos. Muchas veces a mí no me gusta contender, ¿no es cierto? Ahora, en contender uno lo puede hacer con respeto, lo puede hacer con cortesía. A veces cuando no hay argumento, callamos, porque no hay argumento, no porque no nos gusta decir las cosas o corregir algo. Si yo sé que 2 por 2 son 4 y alguien está el resultado en su suma lo tiene en 6, si usted no tiene el argumento, si usted no está seguro que es 6 o 4, no va a corregir. Pero cuando sabemos, ¿no es cierto?, que es 4, lo hacemos con cortesía, ¿no es cierto?, como nosotros mirando a nuestro prójimo como mayor que nosotros mismos, ¿no es cierto?, con respeto, con cortesía. Así la gente esa es la forma que se ganó el Evangelio, esa es la forma que se predicó. La cultura griega, ¿no es cierto?, era bien fuerte en aquellos tiempos. La filosofía, ¿no es cierto?, lo que es la parte del homosexualismo, el lesbianismo, era muy fuerte. Yo creo que fue más fuerte que en estos tiempos. Pero ellos pudieron sobrellevar, ellos pudieron enfrentar, dar su argumento, ¿no es cierto? Aunque algunos dieron su vida, sí, algunos murieron, ¿no es cierto? Muchos fueron eliminados, pero seguían predicando con cortesía, seguían predicando, seguían hablando con un buen argumento, con cortesía, con respeto. Ser una persona caballero, el poder dar un argumento. Entonces, una de las cosas que nosotros, hay argumentos equívocos dentro de la iglesia también, como hay argumentos fuera de nuestras congregaciones, ¿no es cierto?, que hay que derribar. Hay argumentos que se ponen en las mentes, hay enseñanzas que están por años y que pensamos que son así y creemos que son así. Uno puede oír el mensaje de Dios, pero al final termina hablando, termina comentando realmente lo que yo entiendo, ¿cierto? Que vemos a Nicodemo, un gran experto en la ley, y que Dios, hablándole con respeto, le dijo: estáis muertos. Pero se lo dijo en otra forma. ¿Sabe que es necesario que nazca de nuevo? Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. No basta con tener una teología, no basta con tener una teoría, un argumento, pero si no has nacido de nuevo, si no es carne lo que tú estás leyendo, no se hace vida en uno, no es el carácter que se está viendo que el de Cristo, solamente es una lectura, solamente es un curso de teología, solamente una enseñanza. Es bueno estudiar, es muy bueno. Una de las cosas que tenemos que prepararnos, tenemos que equiparnos, tener argumentos, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, tener argumentos, pero añadirle, y vuelvo, y perdone que sea muy reiterativo, poder hacerlo con respeto, ser educado. A veces de repente, porque tenemos el argumento, pero no tenemos la buena actitud. Podemos tener una teología correcta, pero no una actitud correcta.
no una forma correcta de transmitir el mensaje. Y eso lo habla Pedro. Pedro, enfático en eso, dice, pero en tus corazones aparta a Cristo como santo y reconócelo como Señor. Siempre esté listo para dar una defensa lógica. Mire, siempre esté listo para dar una defensa lógica a cualquiera que le pida que le explique la esperanza que hay en usted. Pero hágalo con cortesía, hágalo con respeto. Esas son las cosas que la palabra de Dios nos indica para que nosotros podamos transmitir este mensaje, transmitir el mensaje de la salvación. El derribar argumento y cautivar, ¿no es cierto? Es echar abajo muchas cosas que hay con respecto a que Dios es un Dios enojón, ¿no es cierto? Que Dios es un Dios que se enoja. Pero yo siempre he dicho, Dios no se pica, Dios se enoja, pero no se pica, como nosotros nos picamos, ¿no es cierto? Como nosotros nos da rabia, pecamos de enojo, ¿no es cierto? Y nos picamos, pero Dios se enoja. Dios en sus cuerdas de amor, ¿no es cierto?, nos ama, pero no como nosotros amamos. Él nos ama de una forma incondicional, porque ¿qué puede esperar Dios? ¿Algo bueno de nosotros? ¿Dios verá algo bueno en nosotros? ¿Dios ve que somos personas intachables? Claro, somos ministros competentes. Somos los ministros competentes en el nuevo pacto, ¿no es cierto? De ese nuevo pacto que ellos dos hicieron para que nosotros pudiésemos disfrutar de esta herencia, que ya no es promesa, sino que ya hay una herencia. Se hicieron herencia, y porque ya la herencia pasó ya a nuestras manos cuando entendemos el mensaje de la gracia. Cuando la ley, ¿no es cierto?, muere, ¿no es cierto?, el marido, ¿no es cierto?, la ley, Adán, muere, ¿no es cierto?, el viejo hombre, y nace, ¿no es cierto?, y nos volvemos a casar, pero con Cristo, con la gracia, ¿no es cierto? Por eso es que es necesario que ser viudo tiene que morir primero el primer marido, que es Adán, para poder casarnos con Cristo y poder tener una relación correcta, poder tener una relación extraordinaria. Pero es necesario que en nosotros tiene que morir, tenemos que morir a eso, a lo que nos ataba antes, a lo que era la esclavitud de la ley, ¿no es cierto? Sabemos que ahora el mandamiento está en nuestros corazones, el mandamiento está en nuestra vida, las leyes están en nuestros corazones. Él hizo carne en nuestro corazón, ablandó nuestro corazón, puso su Espíritu Santo en nuestra vida. Cada día nos va formando poco a poco en esta carrera del Evangelio, ¿no es cierto? Que Él ganó la carrera por nosotros. Nosotros no vamos a ganar, somos más que vencedores, pero en Cristo, Él que nos dio esta posición de ganador. Ya ganamos la batalla, ya ganamos la guerra, ya ganamos, ¿no es cierto?, el poder llegar a la meta. Por eso que vamos de poco a poco, porque el que inició, ¿no es cierto?, esta carrera, Él la va a terminar, porque Él es fiel a sí mismo. Así de simple, Él es fiel a sí mismo, no es fiel, ¿no es cierto?, porque su esencia es fiel. Su esencia es amor, su esencia es fidelidad, su esencia es eterno amor, eterna redención, eterna salvación, justificación. Y eso debemos estar muy agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Una de las cosas que nosotros, si hay un énfasis de hacer las cosas bien, si hay un énfasis
de portarnos bien, como se dice, ¿no es cierto? No es para llegar al cielo, no es para ir al cielo y llegar al cielo. Nosotros somos del cielo, somos ciudadanos del cielo, estamos somos de allá, somos los ministros competentes del reino de Dios, ¿no es cierto? Y esa es nuestra convicción. Estamos sentados juntamente con Cristo y día a día vamos creciendo, día a día vamos, se va viendo ese Cristo en nosotros, a veces por dificultades, por problemas, ¿no es cierto? Ahí uno tiene que ser firme, no enfocarse en la circunstancia que está pasando, sino que en la posición que estoy, dónde estoy y quién me puso en esa posición y cuánto se pagó, cuánta sangre, toda la sangre de Dios, toda la sangre de su Hijo tuvo que ser vaciada, derramada por nosotros como pago, como cancelación por nuestros pecados. Y esa es nuestra tranquilidad y eso es lo que provoca paz. Esa es la paz que Dios no está en guerra con nosotros ahora. Dios está a nuestro favor. Somos parte de esas 100 ovejas, somos parte de ese número determinado, somos parte de ese número en que Dios, ¿no es cierto?, va día a día, va a buscar su oveja perdida, a los que son del redil. A mí me gusta mucho, ¿no es cierto?, cuando habla la palabra de Dios, dice que eran 100 ovejas. O sea, me está hablando de un número determinado, de escogidos, me está hablando de hombres que han sido aceptados, llamados, escogidos, predestinados, justificados y glorificado, ¿no es cierto? Y que Él dejó las 99 justas, y eso a mí me fascina. Las 99 justas las dejó ahí y fue a buscar aquella oveja perdida. Dice que la encontró llorando, temblando de frío, así como nos encontró. A muchos nos encontró de esa forma, a muchos nos encontró sin paz, ¿cierto? Sin tranquilidad, sin esa seguridad, un mundo incierto, un futuro inestable, ¿no es cierto? Una seguridad que no se veía en ninguna parte, nada nos llenaba, no estaba lo eterno en nuestro corazón. Cuando nada nos llena es porque no está lo eterno en nuestra vida, pero cuando Él llena, y Él es el que llena nuestro corazón, porque Él es eterno, cuando ese espacio se llena con lo eterno, con el eterno, como se dice, y el eterno, llena todos los espacios. Él es todo, Él es nuestra plenitud, Él es nuestro complemento, Él es completo para nuestras vidas, y Él nos da esa seguridad de poder seguir caminando, nos da esa seguridad de poder seguir creyendo en lo que Él ha hecho por nosotros, en lo que Él ha desarrollado, todo un proceso, ¿no es cierto?, de salvación para nosotros. Toda la Escritura se habló que iba a sufrir, toda la Escritura habló que Él iba a morir, toda la Escritura habla que al tercer día Él iba a resucitar. Muchas veces nos quedamos frenados en que sufrió y murió, como aquellos dos que hablábamos la semana pasada, estaban enfocados que había sufrido y había muerto, y era un buen maestro, un buen profeta, y era poderoso, era un milagrero, nos daba pan, nos daba peces, nos daba de comer, sanaba, resucitaba, nos daba un mensaje, no enseñaba, nos daba una cátedra, pero murió. Entonces hay tanto que habla de Él. Uno cada vez que pasa por hoja, por la Escritura, hablan de la sombra, hablan del original, hablan del Salvador, habla de un Redentor, de un Cordero. Todo está enfocado en Él, todo está enfocado en lo que venía, en lo que iba a ser,
pero que al tercer día iba a resucitar. Entonces mucha gente nos faltó, ¿no es cierto?, eso en que Él tenía que abrir nuestros ojos, y eso es lo que Dios hace cuando hablamos la palabra de Dios. Dios abre nuestros ojos, abre nuestros oídos para poder oír, para poder escuchar, para poder comprender, tener la revelación de lo que se hablaba de la Escritura, ¿no es cierto? Cada vez que se habla que Él vino a cumplir, Él no vino a cumplir la fiesta, Él no vino a cumplir, ¿no es cierto?, el sábado. Es más, sanó un día sábado, llamó la atención un día sábado. Entonces, Él vino a cumplir en que iba a sufrir, iba a morir, iba a resucitar al tercer día. Y Él cumplió eso, lo que se hablaba de Él. Todo gira en torno a Él. El centro de todo es Jesús, muriendo en una cruz y resucitando en una tumba al tercer día. Y me llama mucho la atención, como lo hablaba la semana pasada, Dios podría haberse aparecido a todo el mundo. Aquí estoy, miren mis manos, miren mis pies, estoy vivo, he resucitado, nadie ha robado mi cuerpo, aquí estoy, obsérveme, soy el mismo, he resucitado, yo les dije que iba a resucitar y aquí estoy, voy a subir al cielo, voy a volver a buscar a aquellos que creen en mí, aquellos que confían en mí, ¿no es cierto?, crean con todo su corazón, yo los voy a arrebatar, ¿no es cierto? Y así mismo, tantas cosas que se hablan de que Cristo viene, que Cristo viene, Cristo viene. Entonces la gente no sabe, la gente no abre los ojos que Cristo viene, no abre sus oídos que Cristo viene. Hemos oído muchas veces, pero cuando Cristo venga, sí, dijeron que venía. La Biblia decía muchas veces que iba a venir a buscar a su iglesia, iba a buscar a aquellas novias, ¿no es cierto? Esas 5 novias, esas cinco, habían 10 vírgenes, pero habían 5 novias, ¿no es cierto? Que estaban con su lámpara, estaban ahí equipadas, ¿no es cierto?, preparadas, esperando al novio. Y esa es nuestra certeza, esa es nuestra convicción. Cuando la palabra de Dios dice y luego ocurren las cosas, no nos damos cuenta. Hasta que ya cuando está todo encima, recién nos damos cuenta. Sí, de veras, decían los cristianos, ¿no es cierto?, así nos llaman los cristianos, era verdad, sí, ellos decían, y la Biblia también decía que iba a venir un rapto. Y es así, la cultura judía habla de un rapto, hay una boda, ¿no es cierto? Cuando se habla de boda, ¿no es cierto?, se habla de que el novio 6 meses antes o un año antes hacían un compromiso de noviazgo, y ya cuando pasaban los 6 meses o un año, dice que el novio iba a la casa y la arrastraba. Esa era la cultura judía. Ahora nosotros no lo vamos a hacer, porque nosotros somos chilenos mesiánicos, no somos judíos, ¿cierto? Por algo Pablo le dijo, Gálatas insensatos, o sea, ustedes no son judíos, están cayendo en la cultura judía. Todo lo que es la cultura judía es para poder interpretar bien, porque Jesús nació ahí, ¿no es cierto? Se habla y Él nació ahí. Si Jesús anduvo, ¿no es cierto?, por las calles de Jerusalén, en Belén, ¿no es cierto?, era para enseñarnos, ¿no es cierto? Y si Él hubiera nacido en Chile, ¿no es cierto?, no tendríamos por qué andar todos con espuelas, aunque somos chilenos. Pero que venga, ¿no es cierto?, un canadiense y tiene que ponerse espuela, tiene que ponerse poncho, ¿no es cierto?, y una faja y un sombrero, porque esa es la forma en que nosotros tenemos que adorar a Dios y orar ante Dios, ¿no es cierto?, ponernos, Señor, y ponernos en la cultura y bailar cueca, porque ese baile es el baile de Dios.
Entonces muchas veces entramos mucho en la cultura judía y le hacemos una doctrina. Tenemos que saber la cultura para poder entender las escrituras. Y por algo se habla del rapto, porque era una fiesta. Ahora Jesús cumplió todas las fiestas. La Pascua, todas las fiestas que se hacían las cumplió en la cruz del Calvario. Él pagó todo, canceló todo. No hay nada. Él es nuestro descanso. Él es nuestro sábado. Él es nuestro sábado, nuestro pan, nuestro descanso. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra guía. Él es nuestro pan. Él es nuestro sustentador. Él es el alfa y omega. Es como dijéramos ahora, es el A y la Z. Entonces todo está enfocado en la cultura judía. Y esa es nuestra certeza y esa es nuestra convicción el día de hoy. Entonces nosotros tenemos que derribar argumentos. Hay que derribar algún argumento, echarlo abajo algún argumento, poder explicarle a la gente, explicarlo con cortesía, explicarlo de una forma educada, ¿no es cierto? Con respeto. Con respeto. Cuando no tenemos argumentos o nos enojamos, ¿cierto? Decimos hijos del diablo. Y no tenemos argumento, ¿cómo poder argumentar? ¿Cómo poder explicarle la salvación? Explicamos condenación solamente. Como no tenemos argumento, condenamos. Los mandamos al mismo infierno. No, nosotros tenemos el mensaje de salvación. Ese debe ser. A nosotros se nos encomendó tener el mensaje de la reconciliación. No de la pelea, ni contender en pelea y discutir y atacar y condenar y mandarlos al infierno. En ninguna manera. Dios nos dejó su palabra para estudiar y tener un argumento, poder predicar esta esperanza de amor y hacerlo con respeto y con mucha cortesía, como dice el libro de Pedro, que es muy hermosa en la forma como lo explica y lo habla ahí Pedro. Qué hermoso el poder compartir, qué hermoso el poder hablar, el poder abrir la palabra, abrir las escrituras en medio de tanta, ¿no es cierto? Tanta muerte que hay en las noticias, tanto asalto, tanta cosa que hay, tanto robo, pleito, asesinatos, accidentes a través del alcohol, a través de la droga, tanta cosa que hay. Pero así está el mundo, así está el sistema de hoy en día. Entonces nuestra confianza es Cristo. Él es nuestra confianza, Él es nuestra guía para poder enfrentar día a día. Y como tenemos los argumentos de cada día, tenemos esa confianza, tenemos esa certeza en que tenemos su palabra para estudiarla, para poder día y noche poder enseñarla. Hay una frase muy hablada en las redes sociales, ¿no es cierto? Con mis hijos no se metan. ¿Ha escuchado usted eso? Con mis hijos no se metan. El problema es que nosotros tampoco nos metemos. No hay argumento. No le hemos enseñado argumento a nuestros hijos. Entonces, no los preparamos, no hacemos devocionales, no oramos por ellos, no los cubrimos, no estamos orando, no nos abrazamos y oramos, no estudiamos con ellos la palabra, pero dicen, con mis hijos no se metan. Entonces es ilógico. De una u otra forma ya el sistema está. El problema es que no queremos que nos se metan con otros hijos, pero tampoco nosotros nos metemos con otros hijos.
Ahora yo me involucro porque tengo que involucrarme, ¿cierto? No puedo hacerme a un lado. Lo hago con mis hijas, ¿no es cierto? Comparto la palabra, oro por ellas, ¿cierto? Siempre estamos cubriendo, siempre estamos orando, siempre estamos discipulando, siempre estamos enseñando la palabra de Dios. Nos estamos metiendo con ellos. Ese debe ser nuestro trabajo, de meternos con ellos, estar con ellos, discipularlo, enseñarle. Entonces, cuando estén enfrentados a situaciones complicadas, ellos van a tener argumentos, pero también van a tener respeto y cortesía. Van a echar todo argumento hacia abajo. A veces que hablamos de derribar la fortaleza, como que vamos a pelear, ¿no es cierto? Al tiro no, está hablando argumentos, pensamientos contra el conocimiento de Dios. Satanás tiene su mentira, ¿no es cierto?, engañada a la gente. Hay argumentos que no son verdaderos, hay argumentos que son mentiras, ¿no es cierto?, y la gente cree en eso. Hay argumentos religiosos que la gente cree todavía en eso, y hay que echarlo abajo. Argumentos que por años están y creemos que son parte del Evangelio, pero no es así. No es así. Son cosas que tenemos que derribar argumentos, echarlos abajo para poder crecer día a día. Entonces, ¿cómo puedo armarme yo un argumento? ¿Cómo puedo tener yo un argumento si todos los días leo un pancito de vida? Si es que. ¿Cómo puedo yo tener argumento, ¿no es cierto?, al no estudiar, al no prepararme, ¿no es cierto? Lo que aquí me interesa leer, dice: un argumento es un razonamiento mediante el cual se intenta probar, refutar o justificar una proposición o tesis. Es un discurso dirigido con una finalidad, es la expresión oral o escrita de un razonamiento. A ver, vamos a ir más al grano. Esta es la que me gustó a mí. Argumento es un término que procede del vocablo latín argumentum. Si se trata del razonamiento que se utiliza para mostrar o probar una proposición o para convencer a otra persona de aquello que se afirma o se niega, ¿cierto? Para poder convencer. Sabemos que el Espíritu Santo es el que convence, pero nosotros tenemos que tener argumento y ese argumento ellos pueden entender y el Espíritu Santo los convence. Entonces, si yo no tengo argumento, ¿cómo puedo convencer? ¿Cómo puedo convencer a alguien con mi argumento pobre, débil, mediocre? Si por ahí estudié, por ahí leí, ¿no es cierto?, eché un vistazo por ahí la Biblia y no tengo ningún argumento, no voy a poder convencer, no voy a poder demostrar, ¿no es cierto?, mi posición en Cristo, porque todavía tampoco estoy claro en qué posición estoy. Entonces hay un problema grave. Entonces, porque no estamos claros en qué posición estamos, en qué temporada estamos. En la temporada de la gracia, en qué posición estamos. Estamos sentados juntamente con Cristo, estamos en una posición justa, estamos limpios, perdonados, redimidos por su sangre. Entonces, cuando comenzamos a hablarle del plan de salvación, cuando comenzamos a hablar de las buenas noticias del Evangelio, que es la gracia, el regalo de Dios, la salvación, el favor de Dios, y le comenzamos a hablar todo lo que hablaba, ¿no es cierto?, el Antiguo Testamento, y cómo en el Evangelio, ¿no es cierto?, se comienza ya a hablar del original, y estamos viviendo en esa temporada extraordinaria de la gracia, que aquellos antaños patriarcas desearon esta temporada, de vivir en esta temporada. Ellos no eran justos, ellos no eran hijos
no estaba el Espíritu Santo habitando en ellos, ¿sabes? Que bajaba y subía nomás, ¿cierto? Eso transitaba, pero no se quedaba. Es el privilegio que tenemos. Ahora somos hijos de Dios, somos el cuerpo de Cristo. Todo cambió, todo es diferente, todo es distinto. Entonces, todo el parámetro ha cambiado. Entonces, para poder convencer a otra persona de aquello que se afirma o se niega. Por ejemplo, antes de enojarte, debería escuchar mis argumentos. Entonces, para que la gente no se enoje, o para que la gente, ya, no me voy a enojar, voy a escucharte. Tengo que tener un argumento. No puedes defender una idea semejante sin ningún argumento. Yo no puedo defender en la fe, ¿no es cierto?, el regalo, la salvación, que no es por obra, sino que es por gracia. Tengo que tener argumento en defensa, para poder convencer a la otra persona. El argumento dado por el gerente para explicar la decisión no conformó a nadie, ¿cierto? El doctor López confía en que su argumento permitirá obtener el beneficio. Ese es el ejemplo que da acá. El poder tener una convicción, una idea clara. Y ya cuando tengamos esa idea clara, el poder hacerlo como un caballero. Y si no acepta, no acepta, no quiere. Y es así de simple. Nuestro llamado, ¿cierto?, el ministerio de la reconciliación, es de reconciliar. Si la palabra misma lo dice, es reconciliar a Dios, el mundo, con el Padre. El poder hablarle de la salvación, hablarle del plan de salvación. Esa es nuestra pega, ese es nuestro trabajo. Con todos aquellos que podamos compartir, poder hacerlo y darle un buen argumento. Cosa que, ¿sabéis que nunca me habían dicho eso? Yo soy así de simple. Así de simple. Y ahora, si lo acepta, lo acepta. Si lo cree, lo cree. Y ya eso es trabajo y obra del Espíritu Santo. Y esa debe ser nuestra convicción, nuestra certeza. Hacerlo con respeto, hacerlo con delicadeza, hacerlo como un caballero, como una señora, ¿no es cierto? Hablarle del plan de salvación. Entonces muchas veces, claro, oramos, sí, oramos, que nuestra oración es poderosa. Nosotros de una u otra forma estamos cubriendo, ¿no es cierto? Pero nuestra mayor batalla, ¿no es cierto?, es esa, el poder echar abajo todo argumento falso, echar todo argumento débil, todo argumento que no sea el evangelio de la gracia, echar todo argumento abajo, ¿no es cierto?, de que hay que ganarse esta salvación, que hay que ganarse las cosas. No estoy diciendo que no hay que trabajar, que no hay que estudiar. Hay que hacerlo, es parte de la vida. Todos esos argumentos se echan abajo. Él lo pagó, lo canceló y lo pagó al contado, ¿no es cierto? No dejó nada pendiente para que nosotros lo pagáramos, para que nosotros nos ganáramos algo, sino que Él lo dejó todo cancelado, para que nosotros podamos creer en esa gran cancelación, en ese gran pago que Cristo hizo por nosotros. Y leemos por última vez, ¿no es cierto?,
2 Corintios, había puesto el capítulo 4 y era capítulo 10. Ahí está la cosa. Porque las armas de nuestra guerra no son físicas. Entonces, aquí cuando hablamos de guerra ya pensamos que hay que ir a pelear al tiro. Ya hay que ir a la mocha. No. Está hablando de argumentos, pensamientos, ideas equívocas, ideas que no son verdades, ¿no es cierto? Que son ideas erróneas, son ideas equívocas de la gente. Y como decíamos al principio, y también dentro de nuestras congregaciones también hay muchos argumentos que están fuera de las escrituras, que tenemos que corregirlas y tenemos que hablar, ¿no es cierto? Yo la semana pasada hablaba, decía, si alguien de mi congregación, ¿no es cierto?, se para a hablar y a predicar, tiene que hablar lo que ha escuchado durante este tiempo de preparación. Pero si lo vemos, ¿no es cierto?, a la persona que está predicando fuera de pacto, sigue hablando que hay que ganarse las cosas, sigue hablando de una u otra forma, no ha escuchado nada. Solamente se sentó, escuchó y se fue. Entonces, de cada vez que yo veo o escucho a alguien hablar, ahí uno se da cuenta si ha escuchado el mensaje, si ha escuchado el discipulado, si ha escuchado la preparación que hacemos, ¿no es cierto? El poder preparar, equipar a la gente, sean hombres expertos en la palabra de justicia y entendido de la palabra de justicia. Pero cuando no estamos escuchando su palabra, comenzamos a hablar cosas y uno dice, realmente aún no se le ha abierto los ojos. Y esa es la realidad muchas veces. Y ahí uno tiene que tener paciencia, seguir orando para que Dios pueda abrir los ojos, para que Dios pueda abrir los oídos y podamos estar hablando el mismo idioma, hablando y diciendo y pensando, ¿no es cierto?, el mismo idioma de las buenas noticias del Evangelio y de salvación. Hay muros que se construyen, ¿no es cierto?, que Satanás construye para que la gente no encuentre a Dios. Y esos muros estamos nosotros para echarlo abajo. Hay mentiras. Hay mentiras. Y hay muros que hay que echarlo abajo. A veces la gente cree que esto solamente es una religión. No es una vivencia, no es salvación. La gente todavía no ve eso. La gente no sabe que al tercer día realmente resucitó y qué es lo que ocurrió. O sea, la gente hay que abrirle la palabra de Dios, darles argumento para que ellos acepten el Evangelio, ¿no es cierto? Y ni siquiera debiéramos hacer el llamado. Cuando se explica bien, cuando tenemos argumento, el Espíritu Santo los convence y ellos mismos comienzan a confesar sus pecados y a arrepentirse y decir, Señor, aquí estoy. Me rindo. Muchas veces te vi pasar, te vi de lejos y nunca pensé que eras la vida eterna. Cuando uno comienza a escuchar a gente así, dice, wow, realmente algo pasó en esta persona. Yo siempre recuerdo, decía, ¿sabes por qué yo me bauticé? Porque el Señor me perdonó todos mis pecados. Entonces es un lenguaje que comprende, entiende, ¿no es cierto? Tiene argumento, porque esa misma persona sabía que no tenía ningún mérito para ser salvo. Y para que a Pablo alguien lo convenciera, siendo un judío de judío, siendo circuncidado al 8º día y todo lo que sabemos de Pablo, solo tenía que haber un milagro nomás. Convencer a un judío de sus tradiciones, de su cultura, ¿no es cierto?, de sus
de sus mandamientos, de sus leyes, de su Torá, ¿no es cierto? De la Torá, ¿no es cierto? Solo Dios puede hacer un milagro. Solo Él lo hace. Nadie podía convencer a Pablo. Solo Él lo pudo hacer. Había que convencer a una persona, ¿no es cierto?, que se apasionaba en la sombra, pero no veía el original. Pablo amaba la sombra. Pablo amaba todo lo que era la ley, la sombra, la copia, las fiestas, tradiciones, legalismo. Y para que se fuera, ¿no es cierto?, a ir detrás de Jesucristo, solo Dios tenía que hacer el milagro. Solo Dios lo podía convencer. Y eso es lo que ocurrió. Eso pasó. Y por eso que Pablo hablaba de Jesucristo. Hablo del Cristo resucitado. El que salió a mi encuentro. El que me convenció. El que me tuvo 3 años ahí estudiando. Después tuvo como 13, 14 años estudiando. Y dices, ¿cómo tantos años apartado? Porque había hambre, porque había un querer tener un buen argumento, ¿cierto? Porque no bastaba solamente con ver la revelación, sino que había que tener argumento de las buenas noticias. Había que tener un buen argumento de lo que él había dicho, de los beneficios que ahora teníamos. Ahora había que ensamblar la sombra y colocarla al lado del original. Había que poner la copia al lado del original. Y eso es lo que falta. Enfocarnos, leer la sombra, pero enfocarnos en el original, que es Jesucristo. Mi mayor deseo sería que usted pudiera conocer a Jesucristo. El poder que orar por usted, que el Espíritu Santo va a convencer de pecado, va a poner ese querer como el hacer en poder tener argumentos, estudiar los argumentos para tener una buena defensa y hablar de la esperanza de vida con respeto y con cortesía, como dijo Pedro. Oramos juntos. Gracias, Señor, por esto, por poder comunicar, por poder transmitir el mensaje a tanta gente, el poder dar argumento, dar una convicción en lo que tú hiciste por nosotros, que muchos puedan abrir sus ojos, no humanamente, sino que ese abrir de ojos seas tú abriéndoselo, Señor, sea tú revelándole tu palabra. Muchas personas se van a levantar con argumentos en defensa, pero con cortesía, con respeto, sabiendo que ellos amaban y amábamos las tinieblas, como muchos aman. Y ese es nuestro mayor motivo de amar a nuestros enemigos, que nosotros éramos de ahí y éramos iguales. Odiábamos la luz, no éramos justos, éramos pecadores, éramos, ¿no es cierto?, gente que odiaba a Dios, todo lo que era con respecto a Dios. Pero tu gracia, tu favor, nos convenció. Y ahora todo se volcó para bien, en amor, y poder decir ahora, gracias por lo que tú hiciste por nosotros. Gracias por lo que tú hiciste por nosotros. Antes amábamos las tinieblas, ahora amamos la luz y aborrecemos
las tinieblas, odiamos las tinieblas, el pecado y todo. Que esa sea nuestra convicción, que ese sea nuestro deseo en tu vida, en mi vida, de poder crecer en esta salvación, correr esta carrera, estudiar los argumentos y no solamente vamos a tener argumentos, sino que vamos a ir creciendo a la vez para nosotros mismos y para que mucha gente pueda creer en este argumento y crecer con ese argumento. Eso es crecer en la salvación, crecer en gracia, crecer hasta llegar a la meta. Y esa es nuestra convicción. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Oro por todo lo que están escuchando, viendo. Extiende tu mano poderosa. Revela, Señor. Convence de todo pecado, Señor. Los bendigo y les deseo lo mejor para su vida y para todo lo suyo. Desde acá de Coyhaique, en los micrófonos el pastor Miguel Ángel Mendoza Rojas, de la Congregación Cristo, tu única esperanza. Muchas bendiciones. Será hasta la próxima transmisión. Ahí estaremos. Chao, chao.